Estamos con Joaquín Nieto Reguera. Queremos conversar contigo sobre literatura infantil y juvenil en un espacio, en una biblioteca que lleva tu nombre. Esto es un buen resumen de lo que es Joaquín Nieto. Esto es lo que es una alegría, que no te hayas muerto y que te pongan en una biblioteca tu nombre en vida, pues es una alegría y un motivo para continuar trabajando y haciendo cosas. ¿Cuándo empezaste con la literatura infantil y juvenil? Bueno, empecé con la lectura. Empecé con la lectura, me llamaba mucho la atención, dedicaba bastante tiempo a leer. Yo me eduqué en los Salesianos, tú también. Sí. Y ahí había una biblioteca que teníamos un buen profesor que se llamaba Don Luis, que montó una biblioteca y yo le echaba una mano. Sí. Y bueno, y teníamos también una revistilla que escribía y así empezó la cosa. Luego hacía algunos artículos para la prensa, me metí en ese mundo y cuando fui maestro me di cuenta que estos libros que están aquí, estos y todos los demás, no tienen que ver nada con los libros que el maestro trabajaba en la escuela, pues no estaban contextualizados y no le sacábamos el rendimiento que esperábamos, ¿no? Y entonces me dediqué a hacer cuentos. Todavía tengo alguno por ahí, cuentitos para hacer actividades en el aula. Y después ya en la inspección, pues también seguí escribiendo en Fuerteventura, que tenía mucho tiempo de pensamiento en la carretera con el coche, pues cuando llegaba escribía y así comenzó todo. ¿Ha cambiado mucho el lector desde que tus primeros libros a estas últimas generaciones de lectores? ¿En qué ha cambiado los lectores? Bueno, yo creo que los maestros y las maestras han hecho un trabajo fenomenal en pro de la lectura. Diferentes programas de la Consejería de Educación y el trabajo continuo de sitios como este, que son espacios creativos y que han hecho que evolucione la lectura. Antes era una lectura más silenciosa, más de cada cual, y ahora se ha convertido en una lectura de grupo. Aunque antes también en la escuela recuerdo que leíamos en voz alta y que todos los demás seguíamos la lectura. Pero ahora se trabaja mucho más. Sí, es curioso porque llevamos casi, esta es la conversación número 13 o número 14, es verdad que no lo recuerdo bien, pero casi todas las personas con las que hemos conversado hablan de la lectura en voz alta, Sí. de la voz. Sí. ¿Por qué es tan importante y por qué a veces la gran olvidada dentro de los espacios de promoción lectora? Leer en voz alta. Porque si lees en voz baja, no te escuchas y no te corriges. Te acostumbras a tener en cuenta los signos de puntuación, los espacios, y estás actuando para el resto que te está escuchando. O sea que hay un conjunto de temas, de métodos que funcionan mucho mejor con la lectura en voz alta. Cuando tienes un libro, Joaquín, cuando dices este libro vale la pena, o sea, cuando tú lees literatura infantil y juvenil, ¿en dónde pone los límites? ¿En dónde dices, oye, este libro es necesario que sea leído o no? Aquí hay algo que no termina de cuadrarme. Yo soy un lector que respeto al autor y cuando empiezo a leer, lo termino, por respeto al escritor. Pero hay algunos que son infumables. Hay algunos que son infumables. Entonces, esto se ve muy pronto. Muy pronto, desde el primer capítulo, hay quienes te enganchan y tú dices, aquí hay buena leña. Hay buena leña para hacer el pan, ¿no? Pero... Por ejemplo, ¿en qué lo notas? En que te conduce y te motiva para seguir leyendo. Sí. En literatura juvenil es muy importante
que, que las frases sean muy cortas, que no se empleen muchos nombres, que sea motivante, que te vaya llevando, que se enganche de la lectura y que cuando termines el primer capítulo no te den ganas de soltarlo, sino continuar con lo que te ofrece y que sabes que te va a llegar a lo largo de cualquier momento. Y ese es el camino. ¿Cómo ha cambiado también en estos años la percepción del escritor de literatura infantil? Sí. No sé, de pasar a escribir cuentitos, porque a lo mejor no quieres escribir otra cosa, a ver una consideración, o todavía queda ese camino por hacer. Aunque nosotros nunca nos hemos sentido así. Uno siempre se ha sentido orgulloso con su trabajo, ¿no? Y responsable. ¿O tú crees que todavía hay camino que recorrer? Bueno, desde aquello de érase una vez, Sí. érase una vez, a cómo se está planteando la situación, es algo que era algo esperado y deseado, ¿no? Sin embargo, fíjate cómo son las cosas, los chicos siguen leyendo los clásicos, ¿no? Sí. Los chicos siguen leyendo los clásicos, porque parece que aquello de érase una vez les gusta, ¿no? Pero esto ha evolucionado como evoluciona la literatura para mayores, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo ha sido cuestión de trabajo, de permanencia, de ir adaptándose a las necesidades de los chicos, a la sociedad también, lo que demande, ¿no? Y los escritores, pues al fin y al cabo estamos al tanto de lo que está ocurriendo y vemos y pensamos y nos damos cuenta en detalles que pueden servirnos para motivar, y ese es el camino que ha llevado. Fíjate, una de esas adaptaciones curiosas es el número de páginas. A veces nos encontramos con docentes o con personas que seleccionan los libros que van a leer los niños, las niñas, y te miran el número de páginas para ver si no pasan de un número de páginas. Y yo sé que eso te preocupa, cómo esa inmediatez está llegando también a la lectura. Parece que tenemos que consumir un producto rápido y que nos engancha al siguiente, como hacer series en serie, pues escribirle en serie. Tú siempre, yo creo que has entendido la literatura como un todo, como una manera de exponer lo que eres y lo que te gustaría que los demás te acompañaran en ese camino de lectura. No buscas esa inmediatez en tus libros, en la lectura. Siempre hay un momento de reposo, de tranquilidad, de buscar el pozo. Sí, Dani, fíjate que al fin y al cabo el maestro lo que tiene es un tiempo, Sí. lo que tiene es un tiempo para la lectura. Y entonces está muy preocupado en que llegue la fecha de la semana del libro para poder tener terminado su trabajo y seguir a lo mejor con otro segundo libro, ¿no? Pero un libro como este a un libro como este, pues esto te lleva todo un curso, ¿no? Y a lo mejor el maestro o la maestra considera que es mucho para el tiempo que tiene de lectura. Yo no me he preocupado por eso. Yo no me he preocupado porque, como ves, más o menos pues he tirado de la historia, y cuando se acaba, se acaba. Y cuando se acaba, se acaba. No le doy muchas vueltas a eso. Trabajo mucho más el contenido, Sí. que la historia, que la trama interese y que haya un enigma que conduzca al alumno a lo largo de toda la literatura del libro, ¿no? Algo que he aprendido de ti, muchas cosas, pero hay algo que es como el entorno se convierte casi en un personaje sin quererlo. El Pajar, el Parque Dorama, Valsequillo. Entonces, ¿qué importancia las alcarabaneras, la playa, qué importancia tiene para ti la contextualización? Antes lo nombraste y lo comentaste en la creación de ese hábito lector. Si consideras que es importante. A mí me parece que el libro tiene que ser una historia creada para que sea leída, pero además debe de convencer y debe de nacer del escritor.
que es el que se siente cómodo escribiendo sobre algo que le llena. Si hay una distancia, un desconocimiento, no puede haber una buena escritura. Ese es el motivo. Por eso es por lo que escribo, por ejemplo, con la playa de las canteras, porque paseo por las canteras y recuerdo que cuando niño íbamos a pescar con mi familia, pues cabozo, y de ahí el cabozo volador. Pues de Cleo el caracol aventurero, pues de una tarde de lluvia que estoy escribiendo y me levanto y salgo al jardín y veo un caracol. Y es así. Son pensamientos que te vienen y que siempre en mi caso, están muy ligados al lugar donde estoy. La contextualización que decíamos, ¿no? Pero eso llega al alumno, Claro, traspasa lo que es Joaquín, al alumno, al lector, perdón, ¿no? Sí. Traspasa lo que es Joaquín Nieto y el lector hace suyo el espacio. Eso Claro. es un valor en sí mismo, ¿no? Claro, por eso recordarás que yo decía al principio que cuando estaba como maestro y leíamos libros clásicos, yo me encontraba que no le sacaba rendimiento porque no estaba contextualizado. Es otra motivación que coincide Sí. cuando los escritores han sido docentes o son docentes. Sí, claro. La necesidad de volver a reescribir parte de la historia o parte del contexto para que esté más cercano al alumnado, ¿no? Desde luego. Y tú habrás tenido reuniones como escritor, Dani, que los chicos te preguntan continuamente, oye, ¿cuándo vas? En todas esas preguntas que hacen, Dani, y a ti, por ejemplo, ¿no te sale hacer una historia nueva sobre el colegio este o sobre nosotros? Te lo habrán hecho la pregunta. Muchas veces. Muchas veces, sí, sí, sí. La necesidad de sentirse. De sentirse, de acercar, de encontrarse bien dentro de un lugar, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero agradecerte, Dani, porque no lo he hecho, algo que hiciste por mí en un momento determinado y que tiene que ver con esto también. No sé si recordarás que el ayuntamiento de Valsequillo, en un programa que tenía o en un proyecto que tenía, pues cuando cumplió el 200 aniversario, tú estabas involucrado de alguna manera en esos trabajos con la Concejalía de Cultura. Sí, porque fui maestro de la zona. Porque fuiste maestro de la zona. De las unitarias. Y entonces el ayuntamiento quería hacer algo especial para la lectura de los niños por esa fecha del 200 aniversario, que fue cuando salió Enigma en el Colmenar. Y yo recuerdo que tú me dijiste, Joaquín, te van a llamar porque yo te he propuesto. Claro, es que tú eres el maestro y yo era el alumno. Y aún sigue siendo así, ¿no? Gracias de todas formas. Bueno, gracias a ti. Pero mira, hay algo que yo creo que también me gustaría hablar contigo, es la importancia de los medios de comunicación y la lectura. Es un trío que tú has sabido conjugar siempre, en la radio con Mundo Escolar y después en el cartel escolar, ¿no? En el periódico, donde los niños escribían y leían. Ese trío de lectura, literatura e infancia para ti siempre ha sido fundamental. Y fíjate cómo ahora hemos recuperado las radios escolares, cuando en su momento Pérez Aguado, Joaquín Nieto fueron los primeros que llevaron niños y niñas a una radio, pero como un sentido educativo, ¿no? Sí, yo sabía y estaba preocupado que el proceso lector no era el cajón completo. Y sabía que había un proceso que era leer y dar un paso más, que es escribir. Y me parece que es el motivo más importante dentro de la escuela, ¿no? Sí. Y por eso abordo a Santiago Betancor Brito, que en paz descanse, director del Diario de Las Palmas, y le propongo unos trabajos, unos artículos que yo escribía sobre la escuela. Y Santiago, que era compañero mío de promoción, era maestro y director del Diario de Las Palmas, yo sabía que me iba a responder. Y entonces me dijo, Joaquín, esto fue inesperado. Tenemos que hacer algo más por lo que estás haciendo y tal. Están gustando mucho las tiras que haces y tal, pero te voy a hacer una propuesta a ver qué te parece. Tengo aquí la posibilidad de hacer un suplemento
de literatura infantil y juvenil. Entonces, yo te dejo que tú lo pienses, que tú coordines la cuestión y lo saquemos adelante y tal. Y yo dije, bueno, pues esto es el paso que yo estaba esperando. Y entonces ponemos en marcha el cartel escolar. Y cuando empezó a funcionar el cartel escolar, que era una maravilla porque tendrías que ver, lo recordarás, Dani, en el Diario de Las Palmas, todos los periodistas alrededor del suplemento leyendo las cosas que decían los chiquillos, muertos de risa, y diciendo y viendo esto, pero mira lo que dice este, pero mira lo que dice el otro. Bueno, pues aquello fue una novedad. Y entonces yo ya tuve el motivo para dar el salto que quería, que era que leyeran, que el motivo creativo se pusiera sobre la mesa, que escribieran y que luego lo leyeran para el público. Y por eso en Mundo Escolar llevábamos a los chicos a leer lo que habían escrito la semana anterior. Y con eso se cerraba el círculo. Con eso se cerraba el círculo y dimos un bombazo. Sí. Dimos un bombazo. Yo recuerdo que cuando empezamos el programa Mundo Escolar, no sé si eran 8 o 9 colegios que tenían radios escolares. Y cuando terminamos, yo conté 20 y pico. O sea, y luego continuó, y luego continuó. Y tú, Dani, ahí hiciste un papel tremendo también, con aquel espacio que teníamos que era aula de lectura. Sí. Que empezaste leyendo y además leyendo tus cuentos. Tú, Pepa Aurora, Yolanda Díaz, todos los compañeros que se involucraron en él. Claro, yo creo que tenía un papel fundamental también viéndolo con el tiempo de la socialización de la lectura y de la escuela y cómo fueron de la mano esos dos procesos y se normalizó y se socializó de una manera muy importante, ¿no? Sí, date cuenta que el programa termina en el momento en que el profesorado hace una huelga con sus motivos para no hacer actividades de tarde con el alumnado. Y entonces al no hacer actividades de tarde con el alumnado, muere Mundo Escolar. Porque el principal motivo que tenía Mundo Escolar es llevar especialistas para hablar de todas las disciplinas, compañeros de las especialidades. Y por otro lado, la lectura y la escritura. Y al desfondarse una parte, no podía mantener la otra tampoco. Y dije, bueno, pues entonces se acabó. 6 años después. 6 años. Creo que fue el programa de educación que más tiempo estuvo en antena de manera consecutiva en ese momento, ¿no? Sí, sí, y con el formato... Pero a nivel nacional, además. Sí, sí, y con el formato tan especial que tenía. Sí. ¿Recuerdas a Javier Rapizarda? Sí. Que hacía un aula de música preciosa con unos recuerdos tremendos, ¿no? Y todos los compañeros, todos tuvieron unas intervenciones estupendas. Pepa Aurora en aula de lectura también, estupendo. Sí. Bueno, cuando vamos llegando al final de la entrevista, nos gusta que nuestro invitado con el que hemos conversado, pues nos cuente un poco su biografía como lector. Ya nos dijiste algo, ya nos dijiste que te gustaba leer, pero ¿qué te gustaba leer? ¿Recuerdas algún libro? Voy a decir una cosa que, si me permite, antes nombraste a don Luis. Sí. Yo siempre pienso que si él no hubiera estado en el ámbito, no hubiera sido un sacerdote en un ámbito de una congregación religiosa, muchas bibliotecas tendrían su nombre, porque hacía cosas que muchos años después es considerada de innovación. Yo recuerdo yo en primero, que no sabía ni leer, ayudando en la biblioteca. O sea, todos teníamos un espacio en la biblioteca. O recuerdo que si leías un libro, te regalaba un sello y tú ibas creando un álbum. Y eso muchos años después, la propia Consejería de Educación sacó un programa donde tú leías y te regalaban estampas. Y así es una figura que yo creo que en algún momento deberíamos de poner en valor lo que es el trabajar con el alumnado sin importar cómo seas lector, ¿no? Todo el mundo tenía un hueco en su biblioteca.
Sí, Me puso un banco para llegar al... porque yo no llegaba arriba. aquello era un espacio que no era nada. Y don Luis, fíjate tú la cantidad de dinero que tendrían las familias en aquellos momentos, ¿eh? Estamos hablando del año 50 y pico. Nada, allí un libro pasaba de mano en mano y cuando terminaba ya tenías que cambiarlo, ¿no? Pero había que esperar a que vinieran los Reyes Magos para pedir libros Sí. para poder funcionar, ¿no? Yo tengo una anécdota muy importante para mí, que fue, tú sabes que mi hijo Quino también estudió en los Salesianos. Y yo lo primero que le dije fue, vete a la biblioteca, que está don Luis. Y entonces fue a la biblioteca, y en la biblioteca le dijo don Luis, bueno, vamos que te voy a hacer la fichita, se hacía una fichita, Sí. ¿no? ¿Y cómo te llamas? Joaquín Nieto. Y don Luis levantó la cabeza y dice, Joaquín Nieto. A mí me suena Joaquín Nieto. Fíjate tú. Pues 20 y pico años después, o 30 años. Dice, déjame ver. Pum, 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 pum. Dice, Joaquín Nieto Reguera. Y sacó tu Y ficha. sacó mi ficha y tal. Dice, es mi padre y tal. Dice, pues entonces tienes trabajo aquí. Sí, 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 sí. Y esas lecturas, esa ayuda a la lectura, esa participación en las actividades que tú decías, todo eso fue un camino inolvidable, ¿no? Sí. Las lecturas de Julio Verne, que en nuestra época estaban de moda, ¿no? Sí. Tom Sawyer, La Isla del Tesoro, todo eso era Los 5. eso más tarde. Eso más tarde, eso me tocó a mí. Eso más tarde, sí. Sí. Te voy a hacer algunas cuestiones para terminar y tú me dices a ver qué sientes, ¿vale? A ver qué piensas. Por ejemplo, cuando un lector te dice, después de leer un libro tuyo, que quiere escribir, ¿cómo se te queda ahí el cuerpo, el corazón? Yo le exijo más. Sí. Yo le exijo más. Le digo que me gusta la idea, pero que tiene que leer más. Tiene que leer más y tiene que trabajar más. Porque escribir es una cosa muy seria. Sí. Y que además influye en las personas y crea hábitos para ganarse un lugar adecuado en la sociedad. Cuando... Gusta, pero con exigencia. Con exigencia. Porque además hay una responsabilidad por Sí, eso. sí, sí. Cuando un hombre o una mujer te dice que de niño, de niña, pasó por mundo escolar, que sé que te ha pasado. Eso es una satisfacción tremenda. Es la misma que cuando vas por la calle y entonces un padre te para y te dice, oye, perdón un segundo y tal. ¿Usted es Joaquín Nieto? Sí. Es que mi hijo me está diciendo que lo conoce del colegio tal y cual y es una satisfacción tremenda. Ese es el verdadero valor del eso, ¿no? Que hayan leído un libro y que se hayan quedado con él y que estén contentísimos y eso es una satisfacción. Y por último, cuando alguno de tus hijos o tus nietos, tú los ves con un libro tuyo, leyenda, ¿qué pasa? Los chiquititos míos, O te piden que le escribas algo. Sí, 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 sí. Bueno, yo les tomé una foto, les tomé una foto en la finca con un pupitre haciendo actividades y dibujando y tal. Y entonces me gustó tanto la foto que encargué una ilustración a Tania Coello, una ilustración, y entonces les hice un cuento. Les hice un cuento, La escuelita del almendro, porque estaban debajo de un almendro. Les encantó. Y después le hice, que debe estar por ahí también, la historia de los babus en Valsequillo. Y ahora la pequeñita ya me dice, babu, ya somos un poquito mayores y no nos has escrito otro libro de mayor así, un poquito mayor como soy, no tiene nada más que 7, 8 años. Dice, porque me lo hiciste cuando yo era muy pequeñita. Bueno, pues Una nada. satisfacción tremenda. Sí. Pues Joaquín, muchas gracias. Gracias a ti, Dani. Gracias, maestro. Gracias a ti, Dani. Gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Y como dicen, me llena de satisfacción y orgullo. ¿Quién decía eso, no? Cuando voy a los colegios y veo que te nombran, que veo colgados pues, pósteres de tus libros y demás, y me da una satisfacción tremenda. Bueno, Y sé que tú también cuando vas por ahí y te dicen que lo hago yo, dime el nombre de algún escritor canario. Dani Martín, claro.
y te lo agradezco de todo corazón. Bueno, Y todo lo que has hecho por mí. Así que muchas gracias. gracias a ti.